¿Qué tal están? James A. Secor es una de las figuras más destacadas de la historia de la ciencia contemporánea, especialmente dentro de la tradición británica de historia intelectual y cultural. Su importancia no reside únicamente en el estudio de la ciencia del siglo XIX, sino en haber redefinido cómo debe entenderse la producción del conocimiento científico en general. Su obra ha contribuido a desplazar la atención desde los grandes descubrimientos individuales hacia los procesos de comunicación, recepción y circulación de las ideas científicas. En este sentido, Secor forma parte de una generación de historiadores que han transformado profundamente la disciplina. Y también hay que señalar que Secor nació en el Reino Unido en 1953. Su formación académica se desarrolló en un entorno intelectual de gran prestigio, especialmente en la Universidad de Cambridge, una institución central en el desarrollo de la historia de la ciencia actual. Allí estudió historia y se especializó progresivamente en historia de la ciencia y del pensamiento científico. Su formación estuvo influida por un contexto académico en el que la historia intelectual británica comenzaba a incorporar perspectivas socioculturales más amplias, alejándose de enfoques puramente internalistas, centrados en teorías científicas abstractas. Durante su etapa formativa, Secor se interesó especialmente por el siglo XIX, un periodo crucial para la consolidación de la ciencia moderna y para la expansión de la cultura científica en la sociedad. A diferencia de otros historiadores que se centraban en figuras como Darwin, de forma aislada, Secor decidió estudiar cómo las ideas científicas circulaban en la sociedad victoriana, cómo eran leídas, discutidas y reinterpretadas por públicos muy diversos y cómo la ciencia se convertía en un fenómeno cultural de masas. Su trayectoria profesional ha estado estrechamente ligada a la Universidad de Cambridge, donde ha ejercido como profesor e investigador. Desde allí ha formado a nuevas generaciones de historiadores de la ciencia y ha participado en la consolidación de la historia de la ciencia como disciplina autónoma dentro de las humanidades. Su trabajo ha tenido una enorme influencia internacional, siendo ampliamente citado en estudios sobre ciencia, comunicación, historia del libro y cultura intelectual. La obra más importante de Secor es Victorian Sensation, publicada originalmente en inglés en el año 2000. En español este libro suele citarse como Sensación Victoriana o Una sensación victoriana, dependiendo de la edición o traducción indirecta utilizada en el contexto académico o en distintos contextos académicos. Aunque no existe una única traducción oficial ampliamente estandarizada en todos los países hispanohablantes, el título es fácilmente reconocible en la bibliografía especializada. Este libro es un estudio exhaustivo sobre el impacto del libro Vestigios de la historia natural de la creación de 1844, una obra publicada de forma anónima que propuso una visión evolutiva de la naturaleza antes de la teoría de la evolución de Darwin. Secor no analiza únicamente el contenido científico del texto, sino su enorme impacto cultural, social y mediático en la Inglaterra victoriana. Su enfoque muestra cómo este libro se convirtió en un fenómeno editorial de gran éxito, generando debates públicos, controversias religiosas y discusiones científicas intensas. La aportación más importante de Sensación Victoriana es metodológica. Secor demuestra que la historia de la ciencia no puede limitarse al análisis de ideas científicas en abstracto, sino que debe incluir la historia de su recepción. El significado de un texto científico, según este enfoque, no está completamente determinado por su autor, sino que se construye a través de su circulación entre lectores, críticos, editores y divulgadores. Esto implica que la ciencia debe entenderse como un proceso dinámico de comunicación cultural. Otra de sus contribuciones fundamentales es el concepto de circulación del conocimiento. Para Secor, la ciencia no consiste en ideas fijas que se transmiten intactas, sino en procesos de transformación constante. Cuando una idea científica viaja desde un laboratorio hacia un periódico o desde un libro especializado hacia un público general, su significado cambia.
Este enfoque ha tenido una enorme influencia en la historia de la ciencia contemporánea, así como en los estudios sobre comunicación científica y cultura impresa. En el plano historiográfico, Secor ha sido una figura clave en el desarrollo de lo que se conoce como historia social y cultural de la ciencia. Este enfoque se caracteriza por analizar la ciencia no solo como un conjunto de teorías, sino como una práctica social en la que intervienen múltiples actores científicos, lectores, editores, instituciones educativas y medios de comunicación. En este sentido, su trabajo ha ampliado enormemente el campo de estudio de la historia de la ciencia. Secor ha desarrollado también una perspectiva que presta especial atención a los lectores y al público científico. Para él, los lectores no son receptores pasivos de información, sino agentes activos que interpretan, modifican y reconfiguran las ideas científicas. Esto significa que la ciencia no se produce únicamente en laboratorios o academias, sino también en espacios de recepción cultural donde el conocimiento adquiere nuevos significados. Además, su obra ha influido profundamente en otros historiadores de la ciencia contemporáneos. Entre ellos destacan Stephen Sapin, que ha estudiado la dimensión social de la credibilidad científica, Lorraine Daston, centrada en la historia de los valores científicos como la objetividad, y Peter Gallison, que ha analizado la relación entre instrumentos, laboratorios y conocimiento científico. Aunque cada uno trabaja con enfoques distintos, todos comparten la idea de que la ciencia es un fenómeno histórico, social y cultural. También hay que señalar que en este contexto la contribución de Secor es especialmente relevante porque introduce el análisis de la comunicación y la circulación como elemento central. Mientras otros autores se centran en la autoridad, la objetividad o la materialidad de la ciencia, Secor insiste en que el conocimiento científico solo puede entenderse plenamente si se estudia cómo viaja, cómo se transforma y también cómo es interpretado por diferentes públicos. En conjunto, la biografía intelectual de Secor muestra la evolución de un historiador que ha sabido situarse en el centro de los debates más importantes de la historia de la ciencia contemporánea. Su obra ha cambiado profundamente la disciplina, mostrando que la ciencia no es un sistema cerrado de ideas, sino una red viva de comunicaciones, interpretaciones y prácticas culturales. Gracias a su trabajo, hoy entendemos mejor cómo el conocimiento científico se construye no solo en los laboratorios, sino también en los libros, los periódicos y las comunidades lectoras que lo hacen posible. Secor también es una de las figuras más influyentes de la historia de la ciencia actual, especialmente en el estudio del siglo XIX y en el análisis de cómo el conocimiento científico circula entre diferentes públicos, instituciones y medios de comunicación. Su obra ha transformado profundamente la manera en que los historiadores entienden la relación entre ciencia, sociedad y cultura, alejándose de las narrativas tradicionales centradas exclusivamente en grandes descubrimientos o figuras individuales. Secor se formó en el entorno académico británico y desarrolló su carrera en la Universidad de Cambridge, como ya he comentado anteriormente, que es una de las instituciones más prestigiosas en el campo de la historia de la ciencia. Desde sus primeros trabajos mostró un interés particular por la ciencia victoriana, un periodo clave en el que la ciencia se convirtió en una actividad pública debatida en periódicos, sociedades científicas, conferencias populares y libros accesibles a un público amplio. Esta dimensión pública de la ciencia es fundamental en su enfoque historiográfico. Y también uno de los conceptos centrales en su obra es el de circulación del conocimiento. Para Secor, la ciencia no es simplemente un conjunto de ideas producidas en laboratorios o en academias, sino un proceso dinámico en el que los conocimientos se transforman al viajar entre diferentes contextos. Las ideas científicas cambian
cuando pasan de un científico a otro, de un artículo especializado a un periódico o de un debate académico a una discusión pública. Esta circulación implica traducciones, reinterpretaciones y adaptaciones constantes. Esta es la realidad de la ciencia. Su obra más conocida, ya la he mencionado anteriormente, y realmente pues hay que decir que ha escrito otras obras y su actividad, diríamos, como historiador de la ciencia es realmente enorme. Y hay que señalar también que Secor analiza, por ejemplo, no solo el contenido del libro, que diríamos desarrolló teorías similares a las de Darwin anteriormente a Darwin, sino también su recepción social, su difusión masiva y las reacciones que provocó en distintos sectores de la sociedad victoriana. Secor en este trabajo demuestra que el éxito de una obra científica no depende únicamente de su calidad intelectual, sino también de factores como el contexto editorial, la prensa, las redes de distribución y el interés del público lector. En ese sentido, Victorian Sensation es considerado hoy una obra de referencia porque redefine la historia de la ciencia como una historia de comunicación y circulación cultural, más que como una simple historia de ideas. La influencia de Secor ha sido enorme en la historiografía contemporánea. Su enfoque ha contribuido a desplazar la atención desde los grandes científicos hacia los procesos sociales que hacen posible que una idea científica sea aceptada, discutida o rechazada. Esto ha permitido comprender mejor fenómenos como la popularización de la ciencia en el siglo XIX, el papel de los medios de comunicación o la formación de públicos científicos, o que por lo menos entienden los conceptos científicos en formato de divulgación. En términos teóricos, Secor se sitúa dentro de una corriente más amplia conocida como historia social de la ciencia, que enfatiza el papel de las instituciones, las prácticas culturales y las redes de comunicación. Sin embargo, su contribución específica ha sido mostrar que la circulación del conocimiento no es un proceso secundario, sino el núcleo mismo de la actividad científica. En otras palabras, no hay ciencia sin circulación de ideas. Y este enfoque lo acerca a otros historiadores contemporáneos de la ciencia que también han subrayado la dimensión social y cultural de la ciencia. Entre ellos destaca Stephen Sapin, quien ha mostrado cómo la ciencia depende de la confianza y de las relaciones sociales, o Lorraine Daston, que ha estudiado la evolución histórica de conceptos como la objetividad científica, aunque cada uno trabaja desde perspectivas distintas. Todos comparten la idea de que la ciencia no puede separarse de su contexto histórico, cultural y social. En este panorama también es relevante la relación intelectual indirecta con autores como Patricia Farah, quien ha trabajado sobre la historia cultural de la ciencia y la participación de distintos grupos sociales en la construcción del conocimiento. Aunque no puede hablarse de una influencia directa unidireccional, sí existe una convergencia de enfoques. Ambos destacan la importancia del contexto cultural y la dimensión pública de la ciencia. Farah, además, ha contribuido especialmente a la divulgación, haciendo accesibles estos debates a un público más amplio. Y esto es realmente muy relevante. La biografía intelectual de Secor muestra también una evolución desde el estudio de casos concretos de la ciencia victoriana hacia una reflexión más general sobre cómo se produce el conocimiento. Su interés por la recepción de textos científicos lo llevó a desarrollar una metodología que combina historia intelectual, historia social y estudios de comunicación. Este enfoque interdisciplinar es una de sus principales aportaciones a la historia de la ciencia. Otro aspecto importante de su trabajo es la atención a los lectores y al público científico. Secor ha mostrado que los lectores no son receptores simplemente, sino agentes activos que interpretan, discuten y transforman las ideas científicas. Esto implica que la ciencia no se construye únicamente en los laboratorios, como ya comenté anteriormente y vuelvo a repetir, sino también en los espacios de recepción, debate y apropiación cultural, que actualmente son muchos más que hace 100 o 200 años.
Su impacto en la disciplina es evidente en la gran cantidad de estudios que hoy analizan la ciencia desde la perspectiva de la circulación de ideas, la recepción y la cultura impresa y audiovisual. Gracias a su trabajo, la historia de la ciencia ha incorporado herramientas de la historia del libro, la historia de la comunicación y los estudios culturales. En conjunto, James A. Secor ha redefinido la manera de entender la ciencia del siglo XIX y, por extensión, la historia de la ciencia en general. Su obra muestra que las ideas científicas no existen aisladas, sino que viven en redes de comunicación. Redes de comunicación que son complejas, ya que cambian, se adaptan y adquieren nuevos significados. Su legado intelectual consiste en haber convertido la circulación del conocimiento en un elemento central para comprender cómo funciona realmente la ciencia. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, en el que ya dispongo de más de 13.400 vídeos. Muchas gracias y hasta siempre.